Javi, estamos Vale, perfecto, pues podemos compartir ya. Ok, genial. Quiero que os fijéis en este Excel porque es como la ruta que, que nos puede ayudar a llegar a un objetivo de facturación, ¿vale? Porque para algunos duplicar la facturación puede significar X y otros pues pueden decir, no, es que yo quiero llegar a, no sé, a 2 millones de facturación, a 3 millones, a 100.000 euros de facturación, porque dependiendo de lo que tú vendas, un número parecerá alto y un número parecerá bajo, ¿entendemos? Así que aquí lo ideal es que hagamos lo siguiente. Os vamos a explicar este Excel para que cada uno de vosotros lo pueda rellenar y pueda tener su plan de ruta. El TAP significa el total de acuerdos posibles. ¿Qué significa esto? Tú imagínate que tú le vendes, ¿vale? Estos son ejemplos que vamos poniendo para que veáis cómo se rellena este Excel, y para algunos ciertas celdas y casillas tendrán más sentido que otras. No intentes comprender ahora todo de un vistazo porque te lo vamos a ir explicando poco a poco. El TAP, el total de acuerdos posibles, significa que si yo, por ejemplo, le vendo maquinaria de cosmética, ¿vale? Imagínate, maquinaria de cosmética, fabricantes de cosmética, el TAP, el total de acuerdos posibles, significa que yo sé cuántas fábricas que fabrican cosmética existe en España, ¿correcto? Porque ese sería el total posible de negocios o de acuerdos, ¿se entiende? Si hay, imagínate, 20.000 empresas que fabrican cosmética, yo sé que el total, si yo le vendiera a todos, le tendría que vender a 20.000 empresas. ¿Lo tenemos claro? Si yo vendo seguros, como he visto, o he visto que hay gente que vende en la automoción, o a alguien que he visto que vendía formación, pues tú imagínate que tú vendes formación para cocineros, ¿vale? Para cómo gestionar mejor su restaurante. Pues entonces, el total de acuerdos posibles, ¿me podéis poner en el chat cuál sería si yo vendo formación a restaurantes? ¿Cuál sería el total posible de acuerdos? Simplemente si me podéis poner lo que pensáis para que nos aseguremos de que se entiende bien cada uno de estos puntos. ¿Vale? ¿Cuál sería? A ver qué nos ponéis en el chat. Si yo le vendo formación a restaurantes, perfecto, Milena, yo tendría que mirar el total de restaurantes. Pero tú imagínate que solamente le vendes hornos para restaurantes que tienen pizzería. Pues entonces sería el total de ¿qué? De restaurantes que sirven pizzas, ¿vale? Lo puedes hacer a nivel global en España, o si tú tienes la distribución o la venta en una zona, ¿vale? Dependiendo de lo que tú vendas, el total posible de acuerdos es de tu zona, ¿vale? Entendemos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, ya lo vais a ver porque al final es un tema de números, pero yo tengo que saber cuál es el potencial total de personas o empresas a las que puedo ayudar. ACV es el promedio, ¿vale? Average Cost Value, es decir, el promedio de lo que yo le vendo. Por ejemplo, si el promedio del producto que yo vendo, por ejemplo, son hornos para pizzerías, y la media o el horno que yo vendo son 10.000 euros o 5.000, iría aquí, ¿vale? Es importante que veáis que hay ciertas celdas que los datos los tenemos que poner nosotros, pero luego hay ciertas celdas, las que están en gris, ¿las veis? Las que estoy seleccionando aquí, las que están en gris, que no hace falta que rellenéis porque se autorrellenan solas. Si cambiáis esto, simplemente modificáis todo lo que son las, ¿veis aquí? Esto, lo que son los formatos, los números, los cálculos detrás de cada celda. Entonces no modifiquéis los datos en gris, porque estos datos van a salir con lo que nosotros pongamos en las celdas de amarillo. Si yo en amarillo pongo que el producto que yo vendo son 5.000, pues los datos se van cambiando, ¿vale? Por ejemplo, los ingresos logrados. Vale, hasta aquí vamos bien, ¿no? ACV, por acuerdo, si yo vendo una formación y esta formación cuesta 1.000 euros, pues yo aquí en vez de 10.000 pondría 1.000 euros. Perfecto, ¿vale? Aquí lo vamos a mantener igual para que todos veáis el mismo ejemplo. Aquí, importante, número de SDRs y número de AEs. Bueno, son siglas que al final muchos de estos cálculos, números, provienen de personas que en Estados Unidos pues le han dado ciertos nombres a ciertas figuras o términos en la venta. El SDR, para que lo tengamos, si buscáis por ejemplo en Google, ¿qué es o what is SDR? Bueno, pues os saldrá un
como una definición en inglés. Yo os la digo, ¿vale? Vamos a cámara un momento exclusivamente para que explicaros este concepto. Un SDR es una persona cuyo único trabajo o labor es conseguir conversaciones, ¿sí? No es una persona que cierra. ¿Por qué esto es importante? Simplemente para que tengáis como todo el espectro de posibilidades de cómo se estructura una empresa. Esto no significa que tú tengas que tener la figura del SDR, una persona que continuamente lo único que te hace es prospectar, porque quizás tú haces las dos labores en una. Bueno, pues tú eres un SDR, una persona que prospecta, y un account executive, un ejecutivo de cuentas, ¿sí?, que al mismo tiempo lo lleva a todos. Esto es muy común en las personas que son autónomos, pero fíjate una cosa, si tú quieres llegar a un nivel de facturación X, no puedes llegar solo. Necesitas que ¿quién me lo pone en una palabra? Tú no puedes llegar solo, podrías, pero te vas a quemar, no vas a tener vida, ¿sí? Vas a estar solamente viviendo para trabajar, pero necesitas, muy bien, equipo. Entonces, si tú ahora mismo no estás en el nivel de facturación que estás, lo más probable y es que tú lo estés haciendo absolutamente todo, ¿sí? Vale. Entonces, el SDR lo que hace es generar conversaciones, ¿sí? Puede hacer visitas presenciales, llamadas cortas. Si tú colocas un post en algún red social y la persona interactúa, quiere más información, el SDR está continuamente filtrando para ver por dónde se puede generar más negocio. En cambio, el AE, el Account Executive, es la persona que está más especializada en la venta. Esto ocurre mucho en departamentos, ¿vale? Que hay una persona que te prepara una propuesta, te enseña la propuesta o te hace las primeras reuniones y luego tienes una sesión final con un ejecutivo de cuentas que es el que te cierra y ya cierra la operación. ¿Me podéis levantar la mano si se entiende las dos funciones de estas personas? ¿Sí? Súper importante. ¿Por qué? Porque esto puede influir en tus resultados. Si tú no tienes un ejecutivo de cuentas, no pasa nada, pones un 0. Fijaros, ahora es importante saber cuántas son las actividades promedio necesarias para un SDR, ¿vale? Una persona que está prospectando. Si miráis en el Excel, ¿veis que pone actividades mensuales del SDR? Aquí. Pues aquí hemos puesto 1000, ¿vale? Pero si yo la cambio, y yo digo, vale, pues va a tener 300, ahora vamos a definir exactamente. ¿Veis que todos estos parámetros de leads, de acuerdos, cambian, ¿vale? Yo vuelvo, pongo 1000 y todos estos acuerdos cambian. Esto es muy importante, porque veis que un ajuste en la cantidad de actividades que tenga una persona directamente se reflejan ¿en qué? En el resultado final de tu facturación. ¿Entendemos? ¿Veis la conexión, ¿no?, que hay con este tipo de estructuras? Actividades mensuales, ¿a qué me refiero? Una actividad es, oye, una conversación con un cliente, como vamos a ver, os vamos a enseñar, de hacer una llamada a puerta fría, ¿vale? Llamo a puerta fría a alguien para ofrecerle mi servicio. Eso es una actividad, ¿vale? Una persona solicita más información sobre tu producto, sobre tu formación, sobre lo que tú vendes, sobre la automoción, lo que tú vendas de automoción. Eso significa que una actividad, ¿sí? Yo hago una visita presencial a alguien que no me conoce. Eso es una actividad. ¿Entendemos lo que significa actividad? ¿Sí? Contestar un email que te entra a través de la web pidiéndote más información. Contesto ese email. Esto es una actividad. ¿Eso quién lo hace? El SDR. No lo hace el ejecutivo de cuentas. El ejecutivo de cuentas está supervisando a las personas que están haciendo esas actividades, ¿vale? ¿Por qué es importante las actividades? Porque cuanto más actividades, es decir, cuanto más trabajo esté haciendo esa persona, pregunta, ¿pensáis que influye en el resultado de las ventas? Obvio, porque ahora se convierte en un juego de números. Esta es la parte de números de la venta, que si tú no vas con una proyección, es muy difícil luego saber qué mejorar, ¿vale? Actividades mensuales del Account Executive, ¿vale? Del ejecutivo de cuentas, pues lo ideal es que sean, oye, pues 500. Si yo las cambio y yo digo 300, ¿veis que todos estos números cambian? Ahora los ingresos logrados son menos. Si yo vuelvo y digo son 500, yo llego a 400.000 de ingresos, ¿lo veis? Entonces, tú puedes saber si estás bajando los ingresos, o sea, yo ahora aquí digo, si queremos llegar a 403.000 euros de facturación,